Misterios de la Tierra. Civilizaciones perdidas, naufragios, criaturas marinas y tesoros hundidos. Nuestros océanos abarcan 71% de la superficie de la Tierra y más del 95% de esa extensión aún no se ha explorado. Esta asignatura pendiente ofrece un mundo escondido de secretos por develar. Uno a uno, Misterios de la Tierra repasa los más recientes hechos y descubrimientos de expertos en el área para revelar algunos de los principales secretos de las profundidades en nuestros días. En medio del mar Egeo, en la costa de la antigua isla griega de Delos, arqueólogos subacuáticos han descubierto algo importante y asombroso. Las ruinas de una civilización antigua, un conjunto de maravillas arqueológicas que ha sido bautizado como la Pompeya submarina. ¿Podrán los arqueólogos determinar el rol que jugaba esta civilización perdida en los tiempos de la antigua Grecia? ¿Cómo desaparecieron? ¿Por qué? En 1492, la nave más grande y valiosa de Cristóbal Colón, la Santa María, naufragó. Desde entonces, cazadores de tesoros y exploradores marinos han estado en busca de sus restos. Se han hallado pistas en puertos a lo largo del Mar Caribe que podrían conducir al lugar exacto. ¿Podrá un grupo de intrépidos exploradores marinos confirmar al fin su ubicación? Los japoneses poseen una historia ancestral, pero enterrados en las costas de la isla, podrían encontrarse los restos de una civilización aún más antigua que la suya. Las estructuras de piedra de los Yonaguni han desconcertado a los arqueólogos desde su descubrimiento. ¿Se trata de una maravilla natural o un misterio creado por el hombre? Los críticos siguen escépticos, pero las evidencias de que es una obra humana parecen incrementarse. Acompáñanos a lo largo de este episodio de Misterios de la Tierra y descubre algunos de los enigmas históricos más fascinantes, pues nos sumergiremos en los secretos ocultos bajo el mar. Misterios de la Tierra. El misterio de Delos. La isla de Delos era uno de los puertos más sagrados y prósperos de la antigua Grecia. Su éxito se debía a su excelente ubicación, en todo el centro del mar Egeo. Este lugar, abandonado desde el siglo V después de Cristo, ofrece a los arqueólogos un vistazo a un olvidado mundo mediterráneo. Pero, ¿queda algo por descubrir sobre este antiguo asentamiento comercial enterrado a lo largo de la costa de la isla? Durante el período micénico, su reputación como sitio sagrado comenzó a atraer a una gran cantidad de devotos. Aunque la isla fue arrasada por el viento y era prácticamente estéril, la peregrinación en la antigüedad mantuvo el próspero puerto comercial por casi un milenio. En la época de la Odisea de Homero, la isla era famosa por ser el lugar de nacimiento de los dioses mellizos Apolo y Artemisa. Se construyeron templos y en el paisaje figuraban colinas cónicas. Era el santuario de Zeus. Los mercados estaban bien abastecidos y el comercio prosperó. Delos sobrevivió la guerra del Peloponeso y las guerras médicas, pero cambió de dueño varias veces. Bajo el dominio romano, la isla tenía el principal mercado de comercio de esclavos en la región. Se estima que vendían 10.000 esclavos al día. Pero esta actividad agotó los limitados recursos de la isla. Como no podían cultivar alimentos y sus fuentes de suministro de agua se fueron agotando, al cambiar las rutas de comercio en el siglo I a.C., Pozzuoli reemplazó a Delos como principal centro de comercio. Aunque Delos fue saqueada por piratas e invasores en los siglos siguientes, se preservaron muchos utensilios antiguos. Las excavaciones en la isla son las más exhaustivas en el Mediterráneo y la investigación en curso se realiza bajo la dirección de la Escuela Francesa de Atenas.
Infinidad de estatuas y altares icónicos se exhiben hoy en el Museo Arqueológico de Mykonos y en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas. En 1990, Delos fue declarado oficialmente Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La isla fue descrita como un sitio arqueológico extraordinariamente extenso y valioso, que transmite la imagen de un gran puerto mediterráneo cosmopolita. No obstante, un grupo de arqueólogos subacuáticos que nadaba a lo largo de su costa en 2014 se percató de que la isla aún tiene secretos que develar. Buzos de la Fundación Nacional de Investigación Helénica y el Ministerio de Cultura griego sabían que había unas ruinas en las aguas someras de la costa de la isla de Delos, pero nadie habría podido predecir lo que hallaron. Intentando conocer más sobre la historia del puerto comercial de Delos, el equipo se asombró al descubrir restos de un asentamiento antiguo, incluyendo un taller de cerámica en ruinas, a una profundidad de casi 2 metros en la costa nororiental de la isla. En principio se consideraba una instalación portuaria, pero el hallazgo de 16 vasijas de terracota y los restos de un horno incrustados en el fondo del mar ha motivado diferentes conclusiones por parte del equipo. Como en Pompeya y Herculano se encontraron talleres similares, los arqueólogos creen que se trata de una extensión del asentamiento del siglo I a.C. Se hallaron múltiples piedras alineadas enfrente de los restos del taller, las cuales podrían ser parte de la arquitectura costera del asentamiento. Lo que aún no está claro es cómo colapsó el asentamiento. ¿Habrá sucumbido al creciente nivel del mar o fue consecuencia del debilitamiento de Delos, luego de que las tropas de Mitrídates VI atacaran la isla en el año 88 a.C. y masacraran a 20.000 habitantes? Continuas excavaciones submarinas han revelado elementos estructurales como columnatas y muros caídos a lo largo de la costa, así como grandes rocas que formaron parte del espigón original, el cual se colocó como protección contra la violencia de las olas. En excavaciones posteriores se hallaron ruinas de otras edificaciones, pero muchas no han sido identificadas aún. Estos hallazgos ofrecen nuevos detalles interesantes de uno de los sitios arqueológicos más importantes de Grecia. Cada descubrimiento aumenta el misterio sobre cómo y por qué el antiguo asentamiento comercial terminó enterrado bajo el mar. Delos, una isla bendecida por los dioses griegos, pero vulnerable a la ira del océano. Estaba relacionada esta Pompeya submarina recién descubierta con las actividades comerciales de la isla antes de quedar hundida bajo el mar por tantos años. ¿Cómo y por qué desapareció esta civilización? Futuras investigaciones brindarán mayor información sobre el papel comercial de la isla durante este fascinante período de la Edad Antigua. Misterios de la Tierra. La Santa María. Corría el año 1492. El explorador italiano Cristóbal Colón había convencido a los reyes de España, Isabel y Fernando, de financiar su viaje para descubrir una ruta marítima en dirección oeste hacia China, India e islas asiáticas abundantes en oro y especias. El explorador navegó con 3 naos, la Niña, la Pinta y la Santa María. Con 3 mástiles, la Santa María era la más grande y lenta de la flota de Colón, pero al parecer navegó con éxito en la travesía por el Atlántico. Llevaba varias anclas, quizás 6. Cuenta la historia que el 24 de diciembre de 1492 la noche era tranquila. Colón y su tripulación iban de regreso a casa después de una agotadora pero lucrativa exploración que había derivado de forma fortuita en el descubrimiento de América. Cansado y con mucho sueño, Colón se retiró a su camarote y dejó a cargo en cubierta a un timonero. Exhausto y ante la apacibilidad de las aguas, este también decidió ir a dormir y dejó el barco en manos de un grumete, lo cual había sido estrictamente prohibido por el almirante.
Con el inexperto joven al timón, fuertes corrientes desviaron la embarcación, la cual encalló en un banco de arena en algún lugar del amplio territorio oceánico de la costa de la isla caribeña de Haití. Al percatarse de que el barco no tenía salvación, Colón ordenó a sus hombres desmantelarlo y abandonó a su suerte a su preciada Santa María. El paradero de la destruida Santa María ha sido un misterio durante 500 años, el cual ha intrigado e inspirado a exploradores marinos y cazadores de tesoros por generaciones. ¿Se podrá hallar el pecio del barco o se perdió en las profundidades? En 2014, un equipo de arqueólogos subacuáticos estadounidenses, liderado por Barry Clifford, aseguró haber hallado el pecio, lo cual dio pie a una investigación internacional. Barry Clifford, explorador marino estadounidense, afirmó que había encontrado la Santa María y la describió como una nave que cambió el rumbo de la historia universal. Sin embargo, el gobierno haitiano solicitó una investigación del organismo cultural de la ONU, la UNESCO. Su equipo desmintió la afirmación de Clifford, basado en evidencias halladas en el lugar. Según los investigadores, el pecio tenía tornillos hechos de bronce o cobre, lo cual lo asocia con técnicas de construcción de los siglos XVII y XVIII, cuando los barcos eran cubiertos en cobre. Los tornillos de los barcos, hechos durante la época de Cristóbal Colón, eran solo de madera o hierro. El líder de la misión de la UNESCO, Xavier Nieto, concluyó que esta era una prueba irrefutable de que el pecio databa de un período histórico muy posterior. También indicó que la ubicación del pecio discrepaba con los reportes de Colón y se encontraba muy lejos de la costa. ¿Dónde podría estar la Santa María? El cazador de tesoros, Darrell Miklos, asegura saberlo. Darrell Miklos es un cazador de tesoros empecinado en hallar pecios que el astronauta de la NASA, Gordon Cooper, vio desde el espacio. Mientras tripulaba el Mercury Atlas 9, Cooper detectó una serie de anomalías y dedujo que se trataba de pecios. Tras su regreso a la Tierra, dedicó años de investigación y análisis para crear un mapa de tesoros de cientos de pecios, basado en sus observaciones desde el espacio. Descendiente de una larga dinastía de cazadores de tesoros, Cooper le entregó su mapa de tesoros espacial a Miklos antes de morir en 2004. Desde entonces, al profesor le ha servido para descubrir pecios de 5 periodos coloniales. En uno de estos lugares, en las islas Turcas y Caicos, se halló un ancla que podría ser de la era colombina, la cual dio vida a la teoría de que podría tratarse de una de las anclas de la extraviada Santa María. Análisis científicos revelaron que el ancla fue hecha entre 1492 y principios del siglo XVI. Era un ancla de leva, la cual se usaba a menudo en los barcos de la era colombina. Se estima que el ancla pudo haberse desprendido de un navío de aproximadamente 300 toneladas, luego de haber estado expuesto a una fuerte tormenta o a un huracán. Miklos y el equipo de exploradores marinos, con ayuda de detectores de metal, desenterraron no solo el ancla, sino también otros tesoros, tales como cerámica rota, resones y una jarra. ¿Podría ser el pecio de la Santa María? ¿Cómo podrían encontrarse sus restos tan lejos de Haití? Muchos factores contribuyen a que la búsqueda de estos barcos sea una tarea imposible. Uno de ellos es el hecho de que en las aguas cálidas del Caribe se reproducen muchas bromas, moluscos, conocidos como las termitas del mar, las cuales pueden devorar un barco entero en una década. También el entorno submarino cambia constantemente, pues los bancos de arena se mueven a causa de los efectos de tormentas tropicales y huracanes. 500 años después, aún nos desconcierta el paradero del barco en el que se descubrió América. Arqueólogos subacuáticos continúan trabajando con esmero para descubrir cosas que nos conecten con el pasado. La Santa María podría no aparecer nunca más,
Pero los arqueólogos subacuáticos tienen la esperanza de que el ancla hallada en las costas de las islas Turcas y Caicos proporcione pistas sobre el lugar al cual fueron a parar los restos del barco. Lo que puede haber quedado del navío no será fácil de hallar, pero sin duda los cazadores de tesoros continuarán la búsqueda. Misterios de la Tierra. El misterio de Yonaguni. Japón alberga muchos misterios, pero uno de los principales se encuentra enterrado bajo la superficie del océano, en las costas de la isla Yonaguni, en el extremo más meridional de Okinawa. En esta isla conocida como la Atlántida japonesa, se encuentra una serie de estructuras de piedras submarinas que parecen ser las ruinas de una antigua ciudad. Arqueólogos y científicos han debatido sobre su origen por más de una década. ¿Es en realidad esta ciudad sumergida un hallazgo arqueológico histórico o no es más que un fenómeno natural? ¿Serán piedras de arenisca rotas por el movimiento de las placas tectónicas y la falla geológica del inestable cinturón de fuego del Pacífico? La isla Yonaguni es un popular destino para bucear, debido a sus aguas cristalinas, sus fuertes corrientes y su gran población de tiburones martillo. Las extrañas estructuras de piedra fueron descubiertas por accidente en 1987, cuando el entusiasta buzo y director de turismo Kihashiro Aratake buscaba un buen lugar para observar tiburones. Él fue el primero en notar las singulares formaciones en el fondo del mar que asemejan estructuras arquitectónicas. Al no saber de qué se trataba, contactó a un grupo de científicos marinos de la Universidad de Ryukyu, liderados por el profesor Masaaki Kimura. El profesor Kimura dirigió la primera expedición científica en el lugar y quedó tan fascinado con lo que vio que ha dedicado 15 años de estudio a probar la existencia de este extraño hallazgo arqueológico. El profesor Kimura sugiere que estas ruinas de arenisca y lutita pertenecieron a una ciudad de 10.000 años que se hundió después de un tsunami o un terremoto. Describe la estructura más grande como una pirámide escalonada, monolítica y compleja, que se erige desde una profundidad de 25 metros. Indicó que la ciudad en su totalidad es muy grande, pues abarca un área de 45.000 metros cuadrados e incluye un estadio, 5 templos, un castillo, acequias, escaleras, un relieve en roca con forma de tortuga y terrazas de piedra. Lo más interesante son unas inscripciones hechas en las piedras que parecen ser un antiguo sistema de escritura que alguna vez se usó en la región. No obstante, no todos concuerdan con la teoría de Kimura. Robert Scott, profesor de geología de la Universidad de Boston, no está convencido de que algunas de las principales estructuras que se hallaron en Yonaguni proporcionen evidencias concretas de escaleras o terrazas hechas por el hombre. Él sugiere que el lugar se ha formado de manera natural. Considera que los altos niveles de actividad tectónica en el área, así como la geología básica y la estratigrafía clásica de las areniscas, han causado fracturas en las rocas que forman estos bordes largos y rectos, al parecer inusuales, pero totalmente naturales. ¿Cómo pueden estas estructuras rectangulares y desiguales ser las fallas naturales de areniscas rotas por el paso del tiempo? Toro Oshii, profesor de sismología en la Universidad de Kobe, cree que ningún desastre natural puede ocasionar formaciones tan perfectas como las halladas en la costa de Yonaguni. El profesor Oshii se ha sumergido en el lugar y ha tocado la supuesta pirámide. Concuerda con el profesor Kimura en que estas reliquias no pueden ser producto de un terremoto. Entonces, ¿qué civilización puede haber construido esta ciudad antigua? ¿Y cómo terminó olvidada y arruinada en las profundidades del océano? El profesor Kimura cree que la prueba de que las estatuas sí son restos de una civilización antigua se encuentra en el análisis de muestras de las inscripciones que se hicieron sobre las rocas del lugar. Considera que es muy difícil asegurar que su origen es 100% natural, pues hay suficientes evidencias de la influencia del hombre en las estructuras. Los monumentos de personas y animales en el agua
los cuales ha podido recuperar parcialmente en su laboratorio, sugieren que la cultura proviene del continente asiático. Describe uno de los ejemplares que recogió como una esfinge submarina, que se asemeja a un antiguo rey chino o okinawense. Además de las sabias observaciones de Kimura, otros investigadores han concluido que las cuevas con estalagmitas cercanas indican que los monumentos pudieron haber estado en tierra firme hace unos 10.000 años. Pero el debate continúa. Kimura tendrá que proveer evidencias irrefutables sobre la relación con una civilización antigua para convencer a una comunidad internacional de científicos que está determinada a desmentir sus teorías. Por ahora, el océano mantiene sus secretos. El océano no suele revelar sus misterios. Se necesita tiempo, dinero y suerte para hacer descubrimientos arqueológicos en la actualidad. Aunque se hayan hallado en las profundidades reliquias de tiempos remotos, no deja de ser un desafío poder entender su significado y su lugar en la historia universal. Los arqueólogos subacuáticos tienen una difícil tarea por delante, pues deberán seguir explorando las profundidades del océano en busca de secretos escondidos a lo largo de su lecho. ¿Serán capaces los arqueólogos de obtener nuevos datos sobre el papel comercial de la antigua civilización de Delos, ahora que descubrieron su Pompeya submarina? ¿Encontrarán al fin los exploradores marinos el destino final del barco más grande e influyente de Cristóbal Colón, la Santa María? ¿Se hallarán algún día pruebas científicas en las estructuras de piedra de Yonaguni que demuestren sus orígenes ancestrales? Nos volveremos a encontrar en otra aventura para descubrir algunos de los enigmas históricos más fascinantes en nuestra Tierra Misteriosa.